¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Denle me gusta y sus comentarios constructivos los tomamos a bien. Sus comentarios negativos también los tomamos en cuenta porque no dejan de tener razón algunos, pero generalmente nos quedamos con los comentarios constructivos, porque de eso se trata, de construir, no de destruir. Así que esta tarde, en horas de la mañana trascendió un supuesto atentado en contra de la diputada Silvia Ayala. Supuesto decimos porque todavía no hay una versión que hasta el momento desconocemos una versión oficial y esperamos que sabemos que está bien, pues, y eso es lo más importante. Que la diputada Silvia Ayala se encuentre bien, que no haya pasado mayor cosa. A veces se cometen hasta cosas intimidatorias, pero no podemos especular tampoco, mientras no salga una versión oficial, porque dice, sufre atentado en San Pedro Sula, disfrazado de ¿qué? De un asalto, le dispararon al vehículo. Entonces, pues hasta el momento sabemos que ella en su integridad física está bien. Y eso es lo más importante. Pero ojo, hay que poner atención a esto. Porque el tema a abordar también este día es qué pasará después del juicio de Job. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Ahorita ya se dice que hay repercusiones y que no sabemos qué tan rápido actuó la fiscalía como para poner en el tapete ya cosas inmediatas. No había ni terminado de transcurrir el juicio cuando ya dijeron que se iban a tomar acciones. Y esta tarde hemos invitado para ello a una persona y un medio que ha estado bien de cerca en todo este juicio. Se trata de Pro Honduras Network, quien lo dirige el colega Cristian Sánchez, y quien ha estado y ha utilizado estrategias para mantener informado al pueblo hondureño, y que muchas veces uno se va por la parte del extranjero y que dice, bueno, es que esta persona tiene acceso ahí a la corte, pero no lo da todo. Entonces, como el hecho de estar bien informado y tener una base de datos y saber quién va a subir al estrado, ya se conocía todos los antecedentes, entonces eso le daba todo un contexto a la noticia, don Cristian, a través de su medio. Y ha alcanzado niveles estrepitosos en las redes, debido pues al mismo conocimiento y debido a la información que ha estado manejando Pro Honduras Network. Buenas tardes, don Cristian. Gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, muy buenas tardes, don Carlos, aquí nuevamente en ICN. Sí, fíjese que ya ha publicado este comunicado el Ministerio Público, donde reza que en algún momento son más de 131 bienes y otros productos financieros incautados a don Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar. A ver si los compañeros lo insertamos ahí, ese comunicado, y que don Cristian tiene otro tipo de aportes y en el cual pues, como tiene otro tipo de información, pudiese decirnos si esto qué tan real es. Que dice, el Ministerio Público incauta 131 bienes, sociedades mercantiles y productos financieros al expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar, con fecha 18 de marzo del 2024. Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, impulsan acciones de privación definitiva de dominio sobre 31 bienes considerados de origen ilícito, inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas de su círculo cercano.
Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos Hilda Rosario, fallecida, Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado. También figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes. Lo anterior como parte del trabajo de la Comisión Especial integrada por fiscales y detectives de la FESCO y los otros respectivamente, quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir, ojo, lo anterior como parte del trabajo de la Comisión Especial integrada por los fiscales y detectives de FESCO, UF, ADPOL y DLCN respectivamente, quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante los 14 días en los que se desarrolló el juicio del expresidente Hernández Alvarado, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por los 3 cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes, se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transnacional, financiera y de constitución de sociedades. Como parte de la acción definitiva de privación de dominio, se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación, por lo que una vez concluida la requisa, se coordinarán las labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, para el respectivo proceso. De nuevo, el Ministerio Público reitera que seguirá dándole seguimiento a las líneas de investigación que se han abierto luego de la información a la que tuvo acceso la comitiva enviada por el fiscal general de la República a Nueva York, Estados Unidos. Realmente fue tan rápido, tan expedito esta información, don Cristian, para que se haya ejecutado esto de inmediato. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que todo tiene un contexto, un génesis. Esto no es que se lo han sacado de lo que emanó del juicio en contra del señor Juan Orlando Hernández, porque hay que establecer que durante el juicio que duró 14 días, en ningún momento se mencionaron bienes o propiedades de Juan Orlando Hernández. Es más, fue tanto así que algunas personas que son parte del séquito de Juan Orlando Hernández quedaron bajo sello en diciembre del 2023 del año pasado, donde aparecen todos los co-conspiradores o las personas que tenían alguna fusión con Juan Orlando Hernández. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, ahí falta la verdad, por eso digo yo, en algunos datos, el informe que da el Ministerio Público, a cierta manera, tiene cierta veracidad, pero queda manchado cuando dicen de que es parte del trabajo que se dio por los fiscales que enviaron aquí a estar en el juicio y que de ahí emana esa información. La verdad que eso es falso. Yo creo que el Ministerio Público, que está ahorita ya comandado por el fiscal general, el señor Joel Zelaya, tienen que ser responsables cuando emiten un informe, un comunicado de tal magnitud, porque eso da luz de como que lo están haciendo de primera mano, como que de ahí viene, ¿verdad?, la investigación, y eso no es así. Es más, y hablan de familiares, y en esos familiares que habla el Ministerio Público, o sea, entiendo yo que puedan omitir nombres que quizás no por temas de investigación, pero en el informe, un informe que yo se lo envié, me parece que se lo envié, ahí aparece la hija mayor de Juan Orlando Hernández, la señora Ivonne Hernández. Es
es hija del primer matrimonio que tuvo Juan Orlando Hernández. Y también la sobrina, Margie Hernández, quien es la presidenta de la juventud del Partido Nacional actualmente, como parte de esos familiares. Entonces, a mí me parece que el Ministerio Público ahí omite información. ¿Quién son los responsables de redactar ese comunicado? Ya hemos visto al Ministerio Público en algunas ocasiones querer, hasta cierta manera, hacer un show mediático, porque yo les digo los impresentables, ¿verdad? Porque no puede ser que un Ministerio Público que tiene que defender los intereses del Estado hondureño, eso que nos representa a todos, no puede ser de que el Ministerio Público venga, levante acusaciones contra personas en nuestro país, y al final, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia, los juzgados termina perdiendo estos casos. Por ejemplo, ahorita deberíamos de saber nosotros si ya se había hecho esto, porque este aseguramiento, Carlos, se dio en marzo del año 2022, días después del arresto de Juan Orlando Hernández. Sí. Y nosotros habíamos venido denunciando por qué no había también, porque para esto estamos hablando que es lavado de dinero también. No solo es el tema, el informe que tiene el Ministerio Público y que de ahí mana estos aseguramientos. No solo es el tema de las propiedades, estamos hablando ahí aparecen otros nombres. El informe nosotros lo tenemos, el del Ministerio Público, donde aparece Mario Cálix, alias Cubeta, el narcotraficante. Ajá. También aparece un exdiputado de nombre Agapito, fue diputado suplente de Samuel Reyes. También aparecen nombres como el doctor que salía en el COVID dando las charlas, ¿recuerda cómo se llama? El señor que lo confundieron en algún momento, que decían que venía extraditado. No recuerdo el nombre de él, pero aparecen muchas personas en sociedad de estas empresas. Estamos hablando de empresas como, por ejemplo, Inversiones del Río, empresas como medios de comunicación, que tienen sociedad con Mario José Cálix, donde doña Ana es parte de esa sociedad. Ella es parte importante en esas sociedades. Y hoy tenemos a doña Ana, que me parece que es lamentable para nuestro país, una vergüenza, postulándose ya como una precandidatura para el Partido Nacional. Entonces, ahí el Ministerio Público queda corto. Tampoco no estamos diciendo que tienen que ir a arrestar a la señora Ana García, porque en realidad, ¿para qué arrestarla, verdad? Si no van a tener algo concreto, porque el Ministerio Público tiene esta situación que casi es parte de la pierde todos los impunidad casos en nuestro país, ¿verdad? O sea, sí, les ayuda más bien a evadir los casos. Por ejemplo, miramos un dato importante, reciente, donde una persona con vínculos directos con el narcotráfico, es más, los jueces hasta disculpas le pidieron. Estamos hablando del señor Juan Ramón Mata Gualdurraga, o sea, por el tema del lavado de activos. Entonces, al final, pues, estas personas terminan teniendo la razón con sus abogados, porque le ganan los casos al Ministerio Público. Entonces, aquí no solo es hacer el tema del show mediático, ¿verdad? O sea, estamos hablando que esto tiene que tener, aparte de la incautación definitiva, o por lo menos aseguramiento definitivo de estas propiedades, aquí hay más de peso. Por ejemplo, aparecen muchos, en el mismo informe, aparecen varias agencias bancarias en nuestro país, donde están involucrados, por ejemplo, en el caso de doña Ana, esa casa donde vive fue entregada en dación a una agencia bancaria de nuestro país. Una agencia bancaria que, por haber dado nosotros este dato, contrató un bufete de abogados aquí en Estados Unidos diciendo que teníamos que retractarnos, ¿verdad? Y al final, mire, el Ministerio Público, debido a ese informe,
un informe que no data del 2023, 2022, es un informe que tiene muchísimo tiempo esta investigación. Es más, tanto así que este informe fue firmado por la señora Soraya Cali, quien era la directora de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, con fecha de 3 de junio del 2021. Mira, o sea, estamos hablando que durante todavía, o sea, este informe ya existía. Sí. Juan Orlando Hernández era presidente. Ahora, claro, ya hoy al señor, el árbol que cayó, ¿verdad? Entonces vamos a hacer fuego del árbol caído, ¿verdad? Pero aquí, en esto que está haciendo el Ministerio Público, creo que hay un montón de secuelas, ¿verdad? Que se está omitiendo, y esperamos que el Ministerio Público no esté al servicio del crimen organizado como lo ha estado por décadas. Sí, fíjese que, Cristian, aquí usted señala directamente en esta publicación de Ministerio Público de Honduras mienten en estos datos. Y esto es una operación simulada contra Juan Orlando Hernández. Estos bienes ya fueron asegurados con el fin de engañar al fiscal general. ¿Usted cree que se está haciendo engañar al fiscal general? Y hacerle creer que es parte del trabajo que hicieron en Nueva York. Esto es lo que pasa acá. Mire, hay que dejarlo las cosas claras. Sí. Ahí hay personas que quieren mantener su puesto. O sea, con este tipo de acciones, lo que quieren hacerle saber al fiscal Joel es que están con él y van a luchar contra el narcotráfico y la corrupción en el Ministerio Público, pero hay personas que están cuidando su puesto. O sea, empecemos por la dirección de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? O sea, a mí me parece que de todo el comunicado que hace el Ministerio Público, comete el gran error, porque nosotros ya no nos fijamos, no estamos hablando sobre tanto en el dato de los aseguramientos definitivos, porque hay que entenderlo al definitivo. Sí. Ahora, para esto hay un proceso. Está el aseguramiento provisional, y para esto tuvo que haber ido a corte. O sea, ¿cuándo fue eso? O sea, ¿cuándo se dictaminó esta situación de que era el aseguramiento definitivo? Entonces, todos esos detalles yo creo que el pueblo hondureño necesita saberlos, porque así uno no puede estar ahí con el tema de la suspicacia, sí, ¿verdad? No, y máxime cuando se tiene información de primera también, pues, es decir, porque ahí entra también, no es lucubrar uno, sino que entra en contradicción, porque no le puede dar lectura, que es lo que está manejando una institución seria, que debería ser seria también como el Ministerio Público cuando inician las investigaciones, sino que si usted tiene otro tipo de información que puede compararlo, de que no coincide, pues. Entonces ahí es donde se comienza y dicen, no, ¿quién está tergiversando esto? ¿Y por qué? Por ejemplo, ahí hay cosas dentro del juicio que se vieron y que no trascendieron. Dice que, por ejemplo, en ese comunicado, ¿verdad? Sí. Yo creo que no puede usted sacar un comunicado de una página cuando en realidad el mismo documento del Ministerio Público es súper extenso. O sea, por lo menos un comunicado mínimo de 4 páginas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la señora Margie, la sobrina de Juan Orlando, se llama Margie Graciana Hernández Padilla. Ajá. Ella, involucrada con el tema muy directo con su familia, ayudó, ¿verdad? Con el tema de dineros. Ella, hasta cierta manera, utilizada o quizás ya vamos a decirlo, ella sabía lo que estaba haciendo, con propiedades, con temas en condición de delegada especial, porque así lo menciona el Público. Ahora, mire el dato importante. Yo le envié un documento donde parte de las propiedades que tienen aseguramiento definitivo es una empresa de seguridad que se llama Cerceo. Sí, ese aquí está en pantalla, ya está colocando. Pero mire lo importante de esto, o sea, estamos hablando que
esta empresa, Cerceo, desde el 2022, se supone que tuvo aseguramiento provisional. Pero en el documento que yo le estoy enviando, aparece, dice que hubo una compra y venta, y esto se dio, mire, el 1 de marzo del año 2024. ¿Y cómo es que estaba asegurado? O sea, ya esa empresa fue vendida a otra persona. Entonces, por eso, esto es parte de la información que lo maneja también la noticia, un periodismo de profundidad, un medio independiente, que hemos fusionado información con ellos también, y ahí aparece. Mire el movimiento de esa empresa, Cerceo. O sea, antes de que fuera asegurada definitivamente, se le vendió a otras personas, que ahí está en el documento que recién le envié. Sí. ¿Y qué van a asegurar ahí entonces? Las latas. Porque ya fue vendido. Eso pasó con la casa que tiene doña Ana. Fue dada en dación a una agencia bancaria. ¿Y sabe quién fue el abogado que hizo todo estos movimientos? El bufete del diputado Antonio César Rivera Callejas. No trae... O sea, ya no es cuestión ni de suspicacia, ¿verdad? Ya es una situación abierta. Hey, vamos a mover todo esto porque para que no se queden, para que guarden sus cositas. Dinero que no está entre estos bienes que han sido asegurados, porque el mismo bufete del señor Toño Rivera, a través de fideicomisos, se escondió ese dinero con agencias bancarias de nuestro país y quizás en el extranjero. Sí, para usted, después de este juicio, lo que vienen son requerimientos, más personas investigadas, más extradiciones. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que avisora usted? ¿Y qué? Mire, nosotros en este juicio quedamos con... Sinceramente, expectábamos nosotros más, porque si nos basamos a los documentos que son parte del proceso de Juan Orlando Hernández, especialmente los documentos in limine, se mencionó lo que se dio durante las elecciones de 2013, 2017 y los fraudes, ¿verdad? Eso creo que hubiese sido excelente que lo hubiésemos sabido. Pero los fiscales creo que se dieron cuenta a través de los medios de comunicación que la prensa identificaba a los conspiradores y a los testigos, y por eso en un documento con fecha del 22 de diciembre del año 2023, ese documento quedó bajo sello. Es más, muy pocos nombres se revelaron en el juicio de Juan Orlando Hernández. Es más, algunos nombres era porque Juan Orlando Hernández quería que trascendieran. Quería que trascendieran, que al final nunca los fiscales jamás lo dijeron, ¿verdad? Que eso hay que quede claro. Fue él, a través de su abogado, que insistía, por ejemplo, en un documento en otoño del año pasado, aquí en Estados Unidos, que emanó de la misma defensa Juan Orlando Hernández, pedía información de Pedro Barquero, Suyapa Figueroa, Salvador Narrala, el exministro de Seguridad, el señor Ramón Savillón, el actual ministro Gustavo Sánchez, y también menciona a varios miembros de la familia de la presidenta, entre ellos su hija Hortensia, su hijo Héctor, y también ella, porque a través de la defensa querían que estos nombres salieran, ¿verdad?, mencionados en el juicio. Entonces, en ese juicio
los que hemos manejado la información desde el principio y que la hemos ido colectando y armando ese rompecabezas, algunos nombres por tema de interés de élites empresariales de nuestro país no quisieron que saliera a la luz. Por ejemplo, el caso del ex alcalde capitalino, el señor Miguel Rodrigo Pastor, que se mencionó el nombre, pero no es lo de la relevancia. Estamos hablando con una persona con un vínculo directo con familiares de un medio de comunicación en nuestro país, de gran alcance, como es Televicentro. No salió, y es muy importante porque en el testimonio del ex narcotraficante del cártel de Sinaloa, él dio testimonio que entregó dinero a funcionarios y entre ellos a Miguel Rodrigo Pastor. Y lo delicado de esto es que Miguel Rodrigo Pastor abrió una empresa portuaria en Puerto Cortés que fue utilizada o sigue siendo utilizada, porque no sabemos si existe, con el fin de traficar drogas a Europa y a Estados Unidos. Si eso no es relevante en un país como el nuestro, pues apaguemos la luz, ¿verdad? Y hablemos de otros temas, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces, otros nombres creo que no se ventilaron, y yo creo que más que todo por tema de estrategia de la Fiscalía. Creo que la Fiscalía se dio cuenta que los medios de comunicación estaban identificando a sus co-conspiradores, a sus testigos, y más que todo por tema de su propia confidencialidad, ¿verdad? Entonces no se dieron, pero entre esos nombres ya son parte de lo que nosotros a través de nuestra plataforma de Pro Honduras Network hemos identificado, y entre ellos aparece el señor, que este señor sí fue nombrado porque la verdad no había manera como hay personas, Cristian, hay personas que verdaderamente son nombradas en el juicio y son señaladas en el juicio y las responsabilizan de algunas cosas directamente en el juicio, pero hay otras personas que se mencionan en el juicio. Por ejemplo, que de repente usted mencionó a alguien que fue a la fiesta de X y que lo miró ahí, pero hasta ahí nomás. O sea, no es que lo relaciona directamente con X delito. Mire el dato. Ajá. En el interrogatorio de Juan Orlando Hernández, yo estaba haciendo mis apuntes. Y en cuestión sobre el tema de esa fiesta, Sí. él dijo que ahí habían estado... Para empezar, cometió un error haberse sentado al estrado. Pero bueno, él dijo que en esa fiesta habían muchos diputados. Sí. La lógica es que los diputados que estaban ahí eran del Partido Nacional, ¿verdad? Y el Partido Liberal. O sea, si nosotros venimos y nos vamos quiénes eran los diputados para ese entonces, los vamos a identificar fácil, ¿verdad? Pero es interesante porque él también menciona alcaldes. Y yo creo que con una situación bastante personal de Juan Orlando Hernández, como diciendo, si yo me voy, no me voy solo, o voy a pagar las consecuencias yo solo, sin que los fiscales le preguntaran. Es más, ni el mismo abogado le preguntó, y él dijo, hoy ahí estaba Ricardo Álvarez. ¿Con qué intención lo hizo? O Sí, sea... ahí yo tengo alguna observación, digo yo. Ok, dice, ahí estaba Ricardo Álvarez. Sí. Como se quiso mencionar también en el juicio de quién va, que trascendió otros nombres ahí mismo, y que no necesariamente los mencionaron los fiscales ni nadie, sino que cuando hace un aporte usted, digamos, yo estaba pensando en lo del narcotráfico, manejando a quién, o sea, a quienes tienen realmente un compromiso, quienes van a manejar una autoridad que les va a servir para su tráfico de drogas, que les va a servir para su negocio directamente. Pero usted puede embarrar a alguien y decir, ahí estaba fulano de tal. Y nada más. ¿Y ya qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando ya solo porque se mencionó en ese lugar, necesariamente tiene que estar vinculado a un tráfico de drogas.
o aún No, o no, no estar en el necesariamente, negocio. Carlos. No necesariamente, Carlos, porque Sí, ¿qué sucede? El mismo Juan Orlando Hernández lo dijo ahí. Es que los narcotraficantes le dan dinero a todos los políticos, dijo, ¿verdad? él mismo lo dijo, sí. Pero menos a él. Y por eso fue los fiscales que le dijeron, oh, a Ese, todos les da menos a vos. usted es el único honrado, honesto. Ajá, o sea, menos a vos, ¿verdad? Sí. Mire, esto hay que dejarlo y hay que dejarlo, concientizarlo porque la gente tiene que ir captando de lo que emana en estos juicios. No toda persona que es mencionada en estos juicios es porque tiene un tema con vínculos con el narcotráfico. Por ejemplo, ahí salieron mencionados, por ejemplo, familiares de la presidenta Xiomara. Entremos por ahí. Sí. En el caso del hijo, o sea, no lo menciona con tema de narcotráfico. Es más, no lo dicen en la fiscalía, lo dice Juan Orlando Hernández. Y lo quieren vincular con un tema de un asesinato, ¿verdad? Entonces, supongamos que la información tenga cierta veracidad. Ese tema no le compete a Estados Unidos, es Honduras, porque es la jurisdicción de Honduras. Si hubo un asesinato no fue en Estados Unidos, fue en Honduras. Entonces no tendría ningún problema la persona que fue mencionada en ese caso. Cristian, solo me da un segundito porque vamos a ir a una breve pausa y vamos a entrar a eso de los asesinatos. ¿Por qué? Porque ellos, la fiscalía, o sea, el fiscal dijo, mire, aquí está el jurado, estas personas que les vamos a presentar están acusadas en sus países, o sea, cometieron asesinatos y cometieron un montón de cosas, o sea, ya. Pero allá en Estados Unidos no se les está acusando por asesinato ni nada de eso. Es aquí en Honduras Correcto. que se les tiene que acusar. Así es, ¿verdad? Por eso es que ni siquiera, o sea, esos asesinatos pasaron así como fríamente, describieron también algunas cosas, también detuvieron algunas que se podían dar otro tipo de relatos. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la fiscalía en esos casos precisamente de asesinatos aquí en nuestro país? Por eso la pregunta es, ¿qué viene después del juicio de Job? Al retorno. Bien, continuamos con este análisis con el periodista Cristian Sánchez de Pro Honduras Network. ¿Qué viene después de este juicio? O sea, ahí se dieron a conocer cómo asesinaron personas, a quienes asesinaron, ahí se dieron nombres y se dieron responsables. Ahora, esos delitos no prescriben porque son de lesa humanidad. También se mencionaron nombres que no tienen nada que ver en los Estados Unidos, o sea, y que de repente no son ni siquiera de interés para Estados Unidos, pero que sí puede hacer, si tuviesen algún tipo de relación, pudiesen ser de interés aquí. Y como dice usted, en algún momento aquel dijo, mencionen a este, mencionen al otro, no necesariamente si usted aparece en una fotografía con alguien, es que está vinculado tampoco. Si al final, en cualquier parte, la gente busca a un personaje popular y dicen, con este me tomo la foto. Pero no necesariamente sabe usted en qué está metido. Ni sabe el que se le acercó con lo de la foto, ni sabe tampoco el que está con el que se va a tomar la fotografía. O sea, hay un montón de narrativas ahí que hay que, como dice usted, hay que ir limpiando porque de repente no nos deja, por estar viendo el árbol, no nos dejan ver el bosque. Claro. Así es. ¿Qué pasa con esto que no se mencionaron la cantidad de asesinatos, las personas asesinadas, pero que Estados Unidos lo dejó por fuera del juicio eso? Bueno, yo creo que el Ministerio Público tiene una deuda enorme con todas estas personas. Desde el momento, toda esta información, Carlos, emanó desde hace muchísimo tiempo. Sí. Es más, Davis aceptó haber asesinado a 76 personas. Entre ellos aparecían todas estas personas que fueron mencionadas, o por lo menos algunas de las que se mencionaron ahí durante el juicio. Entre ellas el periodista Aníbal Barro, el zar antidrogas Aristide González, el señor Landaverde.
O sea, el Ministerio Público ya con ese documento que emanó desde el 2015, ¿y sabe desde cuándo emanó? En el juicio de la familia Rosenthal, Ahí surgió, ¿va? 2015. Ahí surgió en Estados Unidos, ¿va? Sí, o sea, ya desde ahí el Ministerio Público de oficio tenía que levantar una investigación para buscar los responsables. Si en una corte norteamericana se está hablando que el Cachiro asesinó a ciertas personas, entre ellos el señor Landaverde y el SAR Antidrogas, que fue los de los que se hablaron en el juicio de Juan Orlando. O sea, ¿qué de nuevo tuvimos ahí? Nada. ¿O que se habló durante el juicio de Juan Orlando? Sí, pero todo esto ya viene de muchos años. Estamos hablando de casi de 8 años. El Ministerio Público ha omitido de esto. O sea, por eso nosotros, con el tema del Ministerio Público, como ciudadanos nos encantaría que ellos trabajaran para el pueblo, ¿verdad? Y que todo lo que hicieran sería para el Estado hondureño, pero al final sí son cómplices. Y por eso nosotros criticábamos ese comunicado. ¿Cómo así de que de los 14 días vinieron ustedes a sacar estas conclusiones y que ya pasó una semana y ya tienen todo? O Con sea, líneas de investigación y todo. sí, eso no. Es más, yo creo que quedaría mejor que el mismo Ministerio Público, a través de su fiscal, dijera a su fiscal general: hemos desempolvado estos informes Ujú. y a través de estos informes vamos a proceder como se tuvo que haber hecho En su momento. en su momento. Sí. Pero no venir a decir de que por 14 días unos fiscales que estaban ahí, quizás hasta durmiéndose, porque las audiencias son bastante complejas y termina uno ahí con sueñito, ¿verdad? Dentro de esas Agotado. audiencias. Agotado, sí, Sí. imagínense estar ahí 2 semanas. Se hicieron 3 semanas al final. Entonces, yo creo que el Ministerio Público está en una deuda. Si en los juicios, los que van a venir los juicios, se van a siempre a mencionar los asesinatos porque al final es un agravante, pero no se le está juzgando por un asesinato a los acusados, es por el tráfico de drogas. Sí es un agravante cuando se va a leer la sentencia, porque el juez, vamos a decir que injustamente utiliza esa parte para también darle el peso de la ley, ¿va? Pero no le está juzgando porque asesinaron a Orlan Chávez, a Ariste. Landaverde. Sí. No, a ninguno. Cosa diferente fuera, Cristian, si fuesen ciudadanos norteamericanos. Ay, no, hombre, ya entonces sería un cargo de asesinato, ¿verdad? Ajá. En todo caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Ministerio Público tiene que, el fiscal general, el señor Joel Zelaya, nosotros siempre le hacemos un llamado porque vimos las circunstancias, cómo llegó ahí al Ministerio Público, se enfrenta con el crimen organizado dentro de sus filas, personas que pudieron haber hecho su trabajo anteriormente, hoy levantan la voz y dicen: hey, aquí estamos para nuestro país, cuando en realidad fueron parte del crimen organizado. Mire, los documentos in limine, y eso se queda lo claro al pueblo hondureño, es parte del proceso de Juan Orlando Hernández, donde dice que Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, así lo dice literal, Sí. Juan Orlando y el Partido Nacional controlaron todos los aspectos del gobierno hondureño. Y mencionan algunas de estas instituciones, entre ellos el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Y no por nada, o sea, aparte del Ministerio Público, ponen a la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico. ¿El por qué? Porque que de ahí se supone que esta gente es la que tenía que combatir el narcotráfico. Mire qué importante. Y esto es lo del juicio, algo que
yo la verdad estaba estupefacto. Yo nunca pensé, la verdad, que los militares, Carlos, iban a venir aquí a testificar a favor de Juan Orlando Hernández. Sí sabemos nosotros por investigaciones que han sido parte importante del narcotráfico. Es más, ellos, antes que la policía se fusionara con el narcotráfico, ellos fueron los primeros, los militares. Una de las notas que le envié, del documento que le envié, un militar en estos momentos, o sea, a un militar le pasaron las propiedades de Cerceo. O sea, ¿qué nos dice eso? Estamos hablando de que 3 militares hayan venido a testificar a favor de Juan Orlando Hernández. Y mire, esto es algo curioso. Regularmente cuando los testigos llegan, dan su testimonio y se van. Ellos no, ellos se quedaron hasta el final del juicio. Y se sentaban con las hermanas de la esposa de Juan Orlando Hernández en primera ahí fila. Los militares, los 3, William Ceguera, señor Barrientos y el señor Romero Palacio. Y esto nos da a entender a nosotros, o sea, no hay que utilizar tanto la lógica, que como los militares a través de sus generales de brigada han sido parte del narcotráfico. Esta gente son personas millonarias en nuestro país, Carlos. Por ejemplo, el caso de Tulio Romero Palacios con sociedad con Lenir Pérez. Cristian, estas cosas fueron las que no se vieron, digamos, no sabíamos que se presentaban ellos después aún de haber testificado. Ahí se quedaron. Ahí. Todos los testigos que testificaron ahí, hablemos no de las personas que ya están en prisión, porque esos obligadamente ya van a prisión. Pero, por ejemplo, es como que el contador se hubiera quedado ahí esperando el veredicto, ¿verdad? El contador hizo su declaración y se retiró del lugar. Dígame. El contador hizo su declaración y se retiró del lugar. Se fue. Todos se fueron. Todos se fueron. Menos los de Juan Orlando. Ahí se quedaron y se sentaron y salieron el último día con las hermanas de Juan Orlando. Sí. ¿Qué otras cosas no se vieron en el juicio que no pudimos aquí y no fue narrativa, digamos, de un medio que prácticamente era el que estaba autorizado desde adentro? Y digamos ustedes que estuvieron y que buscaron otra estrategia de cómo informar y de cosas que estaban ocurriendo dentro, pero que inmediatamente también estaban transmitiéndolo. Mire, nosotros tomamos una estrategia porque sabíamos que medios corporativos iban a llegar al juicio, a cubrir el juicio. La verdad, uno siempre tiene esa pequeña esperanza, ¿verdad? De decir, bueno, quizás vienen a decir la verdad. Pero como estrategia dijimos, bueno, vamos a quedarnos un equipo que queda afuera y el otro entra para fusionar la información. Y algo que se dio ahí en corte, porque la situación, mire, Carlos, eso era una cosa impresentable para estos medios de comunicación. Mire, la sala se dividía en 2 partes. Una donde estaban, vamos a decirlo, que si usted lo miraba de frente, a mano izquierda, donde las bancas eran más anchas, ahí se sentaba, vamos a decir, que la gente que en contra de Juan Orlando Hernández, buscando justicia. ¿Verdad? A su izquierda, para ubicar a la gente. A mi izquierda, viendo al juez, ¿verdad? Okay. Un ejemplo. Y a mano derecha, todos los medios afín a Juan Orlando se sentaban ahí. Todos. Afín a Juan Orlando. Y otro grupo de personas, o sea, todos se juntaban ahí, todos juntitos, en fila. ¿Qué pasó con esto? Si usted vio la narrativa de estos medios de comunicación, era que Juan Orlando Hernández se miraba bien de salud. Yo no estoy diciendo que el hombre estaba muriéndose, ¿verdad? Pero tema de lógica, Carlos. ¿Quién en su sano juicio una persona va a estar bien en una situación de esa? Después de estar 2 años guardando prisión también. Sí, o sea, o decir, que la fiscalía no está presentando evidencia, porque la narrativa lo hicieron estos medios de comunicación que
no se estaban presentando evidencias en contra de Juan Orlando Hernández y que la defensa de Juan Orlando Hernández estaba casi, tenía pues en el suelo a la fiscalía. Entonces me parece a mí que cuando vemos a un Raymond Colón no formular bien sus preguntas, vemos a un Raymond Colón que no iba preparado y que empecemos que a mediados de enero suplicó para no estar ya en este juicio, ¿cómo venirle a darle ese mérito, verdad? A una defensa que en realidad el único que hizo y que hizo lo que estaba en su mano es el señor Renato Estabil. Pero en el caso del señor Raymond Colón, la verdad que tener un abogado así, mejor representarse uno solo, hombre. Pero vimos toda esta situación donde había una tensión dentro de esa sala, donde las personas afín a Juan Orlando Hernández salían a dar una narrativa diferente. Yo por eso lo decía en la transmisión. Pero ¿eso de qué sirvió al final de cuentas? No, yo por eso lo dije en la transmisión, sí. Carlos. Hay medios afines a Juan Orlando Hernández ahí, de los que fueron pisteados, ¿verdad? Que en el veredicto van a tragar amargo, porque todo lo que han dicho, esa narrativa se les va a quedar tirada a la basura. O sea, hay muchas personas ahí afines que están ahí. O sea, hablo más que todo el tema de medios de comunicación. Su narrativa queda tirada en el suelo y al final quizás hasta rogando que Juan Orlando se le declarara inocente. Como que iba a ser una victoria, no sé de dónde sacaban esas conclusiones. Por eso uno tiene que informarse en toda esta situación, Carlos. A veces uno pensará y alguien de sus televidentes de decir, bueno, pero ustedes qué onda, ¿qué en contra de Juan Orlando? No, es que lo que uno anda buscando como ciudadano, Carlos, es justicia para el país, pero también nos damos cuenta que el sistema judicial de este país, cuando tiene un acusado ahí, o sea, la verdad que eso es lo voy a decir aquí, es el sistema. Es un poder de Estados Unidos en contra de esa persona y eso es una masacre. Por eso las personas aquí, la mayoría se declaran culpables y terminan negociando con los fiscales porque si no se enfrentan a penas como que va a enfrentar Juan Orlando Hernández, que es una cadena de por vida, ¿verdad? Sí, o sea, Cristian, ¿y qué le espera a Tigre Bonilla y al policía Mauricio Hernández? ¿Usted escuchó usted la narrativa que tenían en Honduras? Que el Tigre va a testificar. ¿De dónde sacan eso? Es imposible. Un testigo tiene que prepararse. ¿Qué tenés? A ver. Y para que ese testigo, mire que por ejemplo Ardón se entregó en marzo del 2019. En octubre testificó en contra de Tony. ¿Cuántos meses pasaron? Bastantes. Y el Tigre tenía como un mes de haberse declarado culpable. Ahora, ¿qué les va a pasar a ellos? Y sus sentencias están para mayo y junio, las sentencias. Sí. Esas fechas se van a mover, porque siempre hay una situación donde las defensas de los acusados buscan, por debido proceso, intentar que la pena, aunque se hayan declarado culpables, sea la más baja, ¿verdad? Entonces dan sus puntos de vista. Puede ser que, y eso lo vamos a ver más adelante, puede ser que el Tigre decida, bueno, yo quiero colaborar ¿en qué puedo hacer? Negociemos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Si no hay una lectura de sentencia es porque él va a empezar a colaborar. La sentencia de Juan Orlando Hernández está para mediados de junio. También se va a mover a esa fecha porque, repetimos, o sea, los acusados a través de sus abogados, que creo que Raymond Colón ya no va a seguir, porque él mismo dijo que no quería estar en este caso. Entonces, me imagino que van a buscar maneras para que... miren lo que le voy a decir. ¿Sabe qué va a buscar Renato Estabil?
va a pedir que a Juan Orlando le den 40 años. Oigan bien lo que estoy diciendo, 40 años. Pero 40 años, complicado, ¿no? En esas Sí, ¿y cárceles sabe duras. por qué lo buscan los 40 años? Porque si le dan 40 años, entonces existe en el futuro que hay una reducción de sentencia. Ajá. Stabile no va a buscar que, o sea, va a solicitar que no le den la sentencia de por vida porque tiene el cerrojo de los 30 años, que ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero eso es lo que van a buscar, 40 años. O sea, piden la mínima, porque como ya hay un veredicto Sí. y la mínima es 40, entonces lo que van a buscar ellos es la mínima, 40 años. Y Y dentro de esos 40 se puede ir negociando en el transcurso del tiempo. hay maneras, ¿verdad? Digamos, reducción, puede ser, vaya, por ejemplo, que él entre una colaboración, diga, hey, como que se le acerquen los fiscales, mira, queremos a fulano o a alguien de tu séquito, te la vamos a bajar en vez que te den a 40, te vamos a dar 20, 30, y de los 30 quizás Juan Orlando pase solo 15 años, ¿verdad? Y en prisión. Sí. Entonces, pero eso estamos hablando que por eso es bueno, ¿verdad? El tema de la cooperación. Ahora, Juan Orlando Hernández la tiene muy clara, Carlos. Él, al salir de la corte, de ahí de la sala, se dirigió a las hermanas de Ana García y les dijo, pues díganle al mundo que soy inocente. Sí, y esa es la portada Pero de... tiene clara que él no cometió ningún delito, ¿verdad? Y esa es la portada que saca el Poder Popular. A ver si la ubica ahí. Sí, sí lo mire. Dice que, veo, mire que algo importante. Ajá. Mire lo que le Sí. voy a leer porque me llegó este tuit. Dice Edmundo Orellana, el fiscal. Incautar bienes de origen ilícito para que se administren por organismos como la OAVI, incapaz de darle mantenimiento y de evitar que sean objeto de negociaciones ilícitas, es, para no decirlo en otras palabras, un error colosal, imputable al Estado, negligencia inexcusable. Es que cuando el Estado no funciona, esto así es, Carlos. Sí. Mire, quiero darle un dato, ¿va? Esto nosotros lo dijimos en nuestras transmisiones y es bueno hacerlo por medio, y si tengo esta oportunidad. Mire, Juan Orlando es mala gente. Con su familia. Nosotros estuvimos en el proceso de Tony Hernández. Ese hombre siempre cuidó la vestidura y la imagen de Juan Orlando Hernández. Es más, yo creo que Tony, por hacer eso, le dan sentencia de por vida. Pero Juan Orlando Hernández no tuvo piedad con su hermano. Durante el juicio dijo no conocerlo bien. Pues no tenían buenas relaciones, o sea, que no se habían visto por mucho tiempo. Por mucho tiempo. En pocas palabras dijo, o sea, y el mismo abogado lo dijo en su intervención, o él es narco. O sea, todo lo que diga la defensa de Juan Orlando Hernández es porque Juan Orlando está de acuerdo. Pero yo decía, la verdad que Juan Orlando, aparte de delincuente, es una persona mala con su familia, porque no tuvo que ver, Carlos, haber mencionado él o meter a Tony en medio de esto. No le estaban preguntando tampoco. No le estaban preguntando, es lo que le digo, o sea, Sí. una situación que a él le favoreció porque no le estaban preguntando. Sí. Que lo hubieran hecho los fiscales, diferente. Pero él fue el que llevó el tema a través de Raymond. O sea, hey, no, si... O sea, vos sabías entonces que Tony andaba en malos pasos, ¿verdad? Sí. Cuando Tulio Romero Palacio le comunica, y el testimonio de Tulio lo verifica, que le digo a Juan Orlando, es que Tony anda con malas compañías. Entonces, a mí me parece que Juan Orlando ahí, muy desleal, fue desleal con sus socios, por eso está en esta bronca que se ha metido y que no va a salir de ella, y fue desleal hasta con su propio hermano. Yo ya me imagino cómo va a estar la familia de Juan Orlando Hernández, hablando de los sobrinos de él. Ajá. Pero tío, ¿por qué no metiste a papá en esto? Si no te estaban preguntando, ¿por qué admitir que
tu hermano es narco, porque lo admitió. Entonces, miramos esto y aquí Juan Orlando Hernández, y si miramos y estudiamos bien la situación, él quería involucrar, él quería salir libre a cualquier manera. Y si tenía que llevarse de encuentro, quien se tenía que llevar de encuentro lo hacía. Se llevó de encuentro a su hermano, se lleva de encuentro a personas que no tenían nada que ver en su caso, al mismo Ricardo Álvarez, por ejemplo. Al hijo de la presidenta. Luego, meten al hijo de la presidenta. O sea, sin sentido, pues, ¿verdad? Ahora, que más adelante, si la fiscalía tiene, porque la fiscalía tiene sus intereses, claro, si la fiscalía considera que personas que fueron mencionadas o que especialmente están en los documentos in limine y ellos proceden, es decisión de ellos. Hay un montón de gente que ha sido mencionada con vínculos directos y están en Honduras tranquilos. Cristian, ya tenemos poco tiempo, pero sabemos que ustedes van a dar sorpresas también con algunas publicaciones que ya las están preparando. ¿Para cuándo van a estar las publicaciones de lo que sucedió y que no trascendió? Mire, nosotros vamos a estarles compartiendo al público una serie. Vamos a ver, creo que pueden ser 20 publicaciones. Bastante, ¿no? El día a día, más o menos, o sea, vamos a darle todo el contexto literal de lo que pasó en cada una de las audiencias. Vamos a compartir los exhibits que compartió como para que la gente cuando lo vaya leyendo y vayan viendo las fotografías que presentaba la fiscalía en el momento, ¿verdad? Con el número del anexo. Yo le digo exhibit porque así se dice en inglés, pero en realidad en español sería anexo, sí. o la prueba que presentan ellos. Mire que es un dato interesante que entre esos anexos, esta es una información que ya había salido durante años sobre una investigación bastante corta de parte de Telemundo sobre la fotografía del Mundial de Juan Orlando, pero no se le dio la relevancia en nuestro país. Nosotros estuvimos en comunicación con el medio de Infobae y le dimos más contexto a la información, con más datos, informes, ¿verdad? Esta información salió en el juicio. Para nosotros fue satisfactorio decir, bueno, parte del trabajo, hay una relevancia en el juicio de Juan Orlando. Cristian, ¿para cuándo vamos a esperar esas publicaciones? Yo creo que vamos a estar haciendo aproximadamente, porque es un montón de información. Sí. Mira, estamos hablando de lo que duró. Por ejemplo, esta semana vamos a sacarlo quizás el primero o segundo día de lo que sucedió y así. Así sucesivamente van sacando. Sucesivamente lo vamos a dar, todo lo que sucedió, ¿verdad? Sí. Con todos esos detalles, nuestro punto de vista. Y es como que tú estuviese leyendo en realidad lo que sucedió en la literalidad, ¿verdad? En cada día de los juicios, Interesante. Desde que se nombraron los jurados hasta el veredicto final. Son 14 días y vamos a estarlo nosotros compartiendo con las personas que quieran, ¿verdad? Leer. Ojalá las personas tuvieran esa... en Honduras nosotros podemos ver que les gusta más ver que leer, ¿verdad? Pero creo que sería interesante, ¿verdad? Que leyeran todo este informe. Un poco haraganes para eso, pero vamos a estar pendientes, Cristian, también para si ustedes nos comparten algunos contenidos, pues aquí también compartirnos, así como has compartido tu testimonio en relación a esto y algún tipo de conocimiento de lo que viene después del juicio de Juan Orlando Hernández. Cristian, muy agradecido siempre y esperamos irle dando seguimiento a todas esas transmisiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ICN y estaremos de nuevo en contacto, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.